¿Ah? Nada se acuerdan. Ya les he dicho que para entender elementos finitos tienen que acordarse de elasticidad, que por eso estamos en esta materia. En general, cuando definimos un problema, ¿qué características del problema definimos? Cualquier problema, cuando decimos que una estructura es, yo qué sé, tensión plana, por ejemplo, deformación plana, o cualquiera, que algo es un tabique, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué características? Sus dimensiones y la forma en la que está cargada, por ejemplo, materiales. Esto se llaman, Giuliano, se llama condiciones de carga, Claro. condiciones de forma y materiales. En este caso, si el problema es de simetría axial, tenemos que ver si las cargas están aplicadas simétricamente respecto al eje, si el material es el mismo para una determinada altura z, ¿sí? Y si la forma es simétrica alrededor de z para esa altura. Recuerden que puede variar la forma en la altura o las dimensiones de la forma en la altura, pero para una z, que es la dirección o la dimensión en la cual estamos en la altura, estamos considerando la altura, para una z constante, el material tiene que ser el mismo, o sea, simétrico alrededor del eje, la forma tiene que ser constante, tenemos que tener el mismo, tenemos que tener el mismo radio, no podemos tener para este lado un radio 10 y para el otro lado un radio 20. Y las cargas tienen que ser simétricas para esa z, aunque las cargas varíen con la altura. Habíamos dicho el caso típico, la presión del agua. Un tanque, un depósito de agua, aunque esté lleno de agua completamente, no, en general, no los depósitos de los hipermercados, estos grandes centros comerciales que le exigen a veces grandes tanques divididos en compartimentos que tienen distinta altura de agua. Ahí no hay, obviamente, simetría, pero estamos hablando de un tanque que tenga el mismo nivel de agua en todo su volumen, ¿sí? Aunque la presión del agua contra las paredes verticales varía, sin embargo, para una altura constante la presión es la misma, o sea que las fuerzas son simétricas alrededor del eje. Entonces, si estamos viendo una figura como esta, y si es todo el material, y si tiene cargas exteriores constantes para una z constante, se verifica que el problema es de simetría axial. ¿Y qué sabíamos para los casos de problemas de simetría axial? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba cuando un problema era simétrico respecto a un eje? Sí, díganme. Escucho. ¿Por qué no habían? ¿Por qué no habían? Porque lo que pasa para un cierto radio, como para distintos ángulos θ, las cargas son simétricas, la forma es simétrica y el material es lo mismo, para cualquier θ, las solicitaciones que allí ocurran en un punto son las mismas, cualquiera sea el valor de θ. Si esto es así, voy a agrandar la imagen, si esto es así, para no ponerlo en presentación, ¿saben? Voy a ver si puedo achicar esto, que no lo puedo achicar. Bueno, no importa, no tiene importancia. Si eso es así, ¿sí? Quiere decir, a pesar de que esas solicitaciones van a variar obviamente en la altura, y también van a variar, ¿no? Supongamos que no consideremos el peso propio, ¿saben? Olvidémonos del peso propio para así, por un ratito aunque sea,
para así ver que las solicitaciones van a ser distintas en la altura, debido a que la única condición que tienen que reunir las cargas es ser simétrica para un z constante, ser simétrica para cualquier tita, tiene que haber la misma carga alrededor del eje z. ¿De acuerdo? Entonces, las cargas pueden variar en altura, pero para una altura dada y un radio dado, son independientes de tita las acciones que aparecen sobre ese punto. ¿De acuerdo? Obviamente que en nuestro estudio, ¿alguien habló? No. No, yo le decía que estaba de acuerdo. Obviamente para nuestro estudio, ¿sí? Si esto que estoy diciendo es así como hasta nuestra intuición nos dice que debe ser así, no va a haber que modelar nada alrededor del eje. Valdrá modelar solamente una pared como esta que está indicada acá, para que esto, lo que obtengamos en los elementos que pasan, va a valer para todo, para cualquier tinta. O sea, que este tipo de problemas se estarán dando cuenta ustedes que prácticamente lo vamos a poder modelar con elementos planos. Los elementos que dibujemos en esta pared. Los elementos finitos de simetría axial no quiere decir que sean estos rectangulitos. En el principio de los trabajos virtuales, donde se calcula el trabajo virtual sobre una línea, sobre un área o sobre un volumen. Esto también se los he repetido muchas veces este año. ¿Nadie puede responder esta pregunta? Siempre son sobre un volumen. Aparezca una o dos o tres, las integrales siempre están extendidas a un volumen. En una barra puede aparecer una integral de línea, pero tiene que estar multiplicada por el área de la sección en algún lado. Y cuando aparece ustedes calculado el trabajo sobre dos integrales, o sea, sobre un área, es porque el espesor es constante. ¿Sí? Acá no es el espesor lo constante, sino que lo que pasa en un elemento es lo que pasa en todo el círculo. Luego nuestros elementos finitos van a ser coronas circulares. Van a tener directamente forma circular. Si yo acá dibujo un rectángulo y dibujo el radio que tenga, lo hago girar acá, voy a conseguir una forma. ¿Qué tipo de forma? ¿Cómo se llama eso? Bueno, no importa, van a conseguir esa forma y ese es el volumen que tengo que calcular. El área del elemento extendido a 2pi. Y ahí está el volumen. ¿Saben? Lo que pasa, me adelanto a la historia, lo que pasa es que el 2πs va a aparecer en todas las integrales que aparecen a la izquierda y a la derecha de la igualdad, en las del trabajo virtual interno y en la del trabajo virtual externo. Entonces esa integral extendida de 0 a 2pi se va a poder eliminar, los términos se van a poder cancelar y en definitiva me van a quedar una integral extendida al área. Bueno, pero vamos a arrancar, ya vamos a ver esto. Habíamos visto nosotros lo que dijo Agustín recién, creo que fue Agustín, que las tensiones que aparecían eran estas, que había dos tensiones tangenciales que no aparecían, ¿sí? Y no vamos a volver a explicar por qué, pero ya en aquel momento vimos que cuando las deformaciones que se producían hacían que los ángulos no se modificaran, entonces los gamas correspondientes a esas dos tensiones eran nulos
y por la ley de Hooke generalizada, los tau esos eran 0, quedando solamente distinto de 0 el tau R tita. Bueno, cuando hicimos todo aquel análisis, calculamos ecuaciones de equilibrio interno y toda aquella historia, este era nuestro volumen diferencial o elemento diferencial. Esta era la forma en la que poníamos de manifiesto un punto que tenía de volumen diferencial R, diferencial tita, y acá era diferencial tita por R el arco E. Bien. Sabíamos también que las deformaciones que aparecían, ¿cuáles eran? Los corrimientos, quiero decir, no las deformaciones. Ya después siempre hacemos lo mismo. Primero los corrimientos y después pasamos a las deformaciones. ¿Cuáles eran los corrimientos que existían acá? No hagan memoria, sino traten de imaginar a dónde irían a parar cualquiera de estos puntos bajo el supuesto de la simetría alrededor de este eje vertical. ¿A dónde iría a parar este punto? Como en sentido radial, nada más. Claro, se movían solamente a lo largo de este radio. No se salían del radio porque las cargas eran simétricas. ¿Sí? Una carga puntual, supongamos en la dirección radial R, era la misma para cualquier valor de tita. Se tenía que repetir esto en todas las circunferencias. En esas condiciones, solamente en esas condiciones, los puntos solamente se movían por el radio, o sea, tenían una U distinta de 0. ¿Y qué pasaba con B? Si estamos diciendo que solamente se mueve sobre U, B no existía y W sí existía. O sea que los únicos corrimientos que existían eran U y W. Bien, ¿y cuáles eran las deformaciones? Epsilon R, por supuesto, deben existir, porque si los puntos se mueven sobre R. ¿Cuál otra? Epsilon tita y gamma tita ¿Cómo? R. No, estamos hablando de... pará, terminemos con las longitudinales. O sea, las Epsilon tita. Existe epsilon R, que es la derivada de U respecto de R. ¿Qué más? ¿Qué pasa con epsilon tita? ¿Hay epsilon tita o no hay epsilon tita? Sí. No hay B. Ya dijimos que B no existe porque los puntos no se salen del radio. ¿Pero epsilon tita hay o no hay? Sí, sí hay. Hay Sí epsilon tita y no hay. Un punto que se mueve, supongamos, de acá hasta acá y aumenta el radio de la sección deformada. Si aumenta el radio, aumenta la longitud de la fibra que está a esa distancia. Y epsilon, ustedes saben que es delta L sobre L. Delta L sobre la longitud inicial. Bueno, eso es lo que tenemos calculado acá, como ustedes ven. El epsilon tita es igual a la longitud después de que el punto sufre el corrimiento U, el nuevo radio pasa a ser R más U, o sea que esta es la longitud final menos la longitud inicial dividida la longitud inicial y queda igual a 1 sobre R. ¿Sí? Eso es muy fácil de acordarse. Entonces,
nuestro vector de corrimiento va a ser U y W, que son las dos que dijimos que existen, ¿sí? Y que van a ser función del radio y de Z. Van a depender el valor de esos corrimientos de la altura a la que nos encontremos y de la posición dentro del material que viene dada por el R. Y las deformaciones van a ser estas: epsilon R, epsilon Z y el gamma RZ, y la otra que acabamos de definir recién, que debe estar, no sé, acá abajo está. Dije, ¿qué pasó? Acabamos de definir epsilon tita y no está escrita en este lugar. Bueno, la movemos un poco para que quede más centrada. Ahí está. Ese es el vector de deformaciones para que lo tengan presente. ¿Y cuál va a ser el vector de tensiones? Tiene que ser el correspondiente a estas deformaciones. Va a haber una sigma R, una sigma tita. Disculpen que está ordenada. Primero van las epsilon, después la gamma. Epsilon R, epsilon tita, epsilon Z y gamma RZ. Esas son las componentes del vector de tensiones, que está por acá abajo. Acá está. Y acá está el vector, lo que dijimos recién, desordenado. Acá está el vector de deformaciones y expresado en función de las definiciones que conocemos ya, que habíamos estudiado antes en la parte de elasticidad. ¿Qué habrá que hacer ahora, chicos, con el método de elementos finitos? Lo mismo que hicimos para elementos planos. ¿Cuál es el paso que sigue? Antes. Bueno, a ver. Miren. Acá está. ¿Dónde está? Se los voy a mostrar ahora. Voy a saltear unas imágenes, pero esto es lo que yo trataba de decir recién. Este es un elemento de simetría axial y sección triangular, ¿saben? El elemento no es el triangulito este, sino que es todo este volumen. Este triangulito rotado 360 grados y el volumen que eso genera. Ese es mi elemento finito de simetría axial. Por eso, cuando yo defina mi elemento, bueno, a ver, vamos a ir en orden, si no, después me desordeno mucho y se complica todo. Lo que tenemos que hacer, ustedes saben que vamos a estudiar el equilibrio de un elemento, lo que tenemos que hacer es plantear su equilibrio a través del principio de los trabajos virtuales. Siempre hacemos lo mismo, ¿saben? Lo que cambia en nuestro estudio en cualquier tipo de elemento es esta parte. Cuando nosotros vemos cuáles son los corrimientos distintos de cero y definimos el vector de deformaciones. ¿Saben? Después que tenemos el vector de deformaciones, el vector de tensiones es el correspondiente a ese vector de deformaciones. Y cuando tenemos todos esos elementos, nos imaginamos el elemento finito y planteamos el equilibrio de un elemento finito. El trabajo virtual interno, como siempre, va a ser la integral de volumen de las deformaciones parciales transpuestas por las tensiones por el diferencial de volumen. ¿Les suena esto o no les suena? Lo que hemos estudiado hasta ahora era el diferencial de área porque eran elementos finitos de planos, ¿saben? Y por acá, como aparecía el diferencial de área, yo les he dicho que siempre estos trabajos virtuales son integrales de volumen, aparecía allí integrales de área porque acá estaba multiplicado por el espesor, en algún lugar estaba el espesor acá. Pero siempre el elemento finito es el principio de los trabajos virtuales, es el trabajo virtual que produce cada punto del interior
del elemento por los desplazamientos virtuales por las acciones virtuales, por las acciones reales. Entonces, esto que está en rojo es nada más que el diferencial de volumen, pero esta expresión es la misma que teníamos en elasticidad bidimensional, que es lo único que hemos estudiado hasta ahora. El vector de deformaciones virtuales transpuesta por el vector de tensiones reales, por esto que es el diferencial de volumen. Diferencial de área. ¿Y cuánto vale el diferencial de área este? ¿Cuánto vale para este caso? De acuerdo a todo lo que le he estado diciendo. No podemos seguir si uno de ustedes no me dice cuánto vale ese diferencial de área. Porque cuando yo les diga algo, por favor, si no me entienden, avísenme. Diferencial Z y diferencial R. Por supuesto, diferencial R por diferencial Z. Entonces, para evitar que me dé un ataque al corazón acá del susto y de la impotencia y de la bronca, contéstenme más rápido si lo saben. Total, es diferencial. Ustedes partan de que cuando yo les pregunto algo es porque pienso que ustedes pueden contestarlo, ¿saben? Así que contéstenme rápido, así no me suben las palpitaciones, me da taquicardia, muchachos. ¿Qué hago yo acá si ustedes no me dicen que el diferencial de área es diferencial R por diferencial Z? Bueno, sigamos. Este es el trabajo virtual interno, es la parte izquierda de la igualdad que ustedes habían visto. ¿Se acuerdan? Que estaba igualado el trabajo virtual interno al trabajo virtual externo. Y en el trabajo virtual externo, ¿qué tiene que haber? Miren, les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué no está hecho el dibujito del elemento aislado como estuvo hecho en elasticidad bidimensional? ¿Alguien se imagina por qué no está dibujado? ¿Alguien se animaría a dibujar el elemento aislado con todas las cargas actuantes? ¿Cómo sería? Sería exactamente igual si mi elemento, si yo voy a modelar con elementos finitos, con coronas circulares, como esta, de sección triangular, el elemento que tengo que aislar es esto, que es el mismo triángulo de elasticidad bidimensional. Por eso no está hecho. Lo mismo que tendría, lo que tendría que dibujar son las acciones distribuidas sobre las cargas que estén en el contorno, para que esto me quede exactamente igual que el triángulo de elasticidad plana. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir? Es que si no, ¿cómo les voy a explicar yo esto? Y no dibujo un elemento con las cargas aplicadas. No está hecho eso porque el dibujo sería para un elemento que sea como este que está dibujado acá, y el elemento es la totalidad de esta corona circular. El dibujo sería igual que antes, corrimiento, tendrían que haber minúsculas y mayúsculas, donde las mayúsculas serían, ¿qué serían? Las fuerzas que le transmiten los elementos adyacentes y les restituyen el equilibrio. Los U y los W, los corrimientos nodales. Nos falta alguna acción concentrada, que es lo único que no está dibujado, y que son las fuerzas que nosotros utilizamos para el ensamblaje y plantear las condiciones de equilibrio en cada nodo. Por eso, cuando nosotros seguimos con esto que yo les estoy contando, en este trabajo virtual externo, fíjense, si ustedes cambian la expresión del diferencial de volumen, si olvidan la diferencial de volumen
y la integral está extendida de 0 a 2pi, la expresión es los corrimientos según U transpuesta por V, que es el vector de fuerzas básicas. ¿No es exactamente lo mismo que aparecía en elasticidad bidimensional? Es exactamente lo mismo, ¿eh? Y el siguiente término, si olvidamos esto, la expresión de la diferencial de volumen y esta integral, me queda la integral extendida al contorno de la matriz. Simplemente por comodidad para mí, porque en cuanto yo les vea la cara y vea que ustedes se están dando cuenta de que cada integral corresponde a lo mismo, donde lo único que está cambiando es el volumen sobre el cual estamos calculando el trabajo virtual, yo voy a poder explicar menos y voy a poder ir más rápido. ¿Saben? Entonces, si ustedes hacen un poco memoria o al que ha notado algo lo busquen los apuntes, van a ver que esta integral extendida al contorno de delta U transpuesta por el vector de fuerzas de contorno es el mismo que aparecía antes, y la sumatoria de estas fuerzas también es la misma. Está la sumatoria más la integral de 0 a 2pi para calcular el volumen. En el caso anterior no había una tercera integral porque el espesor era constante, multiplicábamos por el espesor y listo. Pero aparecen las tres mismas sumatorias que conceptualmente son los mismos que antes. ¿Saben? Y ahí, cuando igualemos esto a esto, tenemos la ecuación de equilibrio del elemento de simetría axial. Naturalmente, que la integral de 0 a 2pi del diferencial θ, que va a ser igual, obvio, y va a aparecer 2pi del lado izquierdo de la igualdad, y va a aparecer como factor común del lado derecho de la igualdad, y se va a simplificar. Y va a desaparecer θ, y me va a quedar la integral del área, que va a ser la integral del triángulo, por esto, por R, por el diferencial de área. Vamos a ver si es cierto. Bueno, acá está. Lo de arriba no tiene demasiada importancia. Son las componentes de B y T y Q. ¿Sí? Y recordemos que por la forma en la que están cargadas, esto es independiente de θ. Bueno, entonces la integral resulta esto. Ustedes pueden eliminar 2pi por todo lo que hemos estado hablando. Y listo, esta ecuación, si quieren, yo podría abrir la presentación de la elasticidad bidimensional y mostrarle que es exactamente la misma, menos el radio que aparece por acá, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Y finalmente, acá está, si tomamos, como decimos, un sólido de revolución de sección triangular, acá más o menos están dibujadas las acciones. ¿Por qué no están dibujadas fuerzas de contorno? Yo supongo porque habrán considerado este un elemento interior. ¿Ah? Un elemento que esté en el interior de la pared no va a tener fuerza de contorno, solamente los que estén sobre el contorno pueden tener ese tipo de acción. Y ahora sí, empezamos a escribir todo lo que hemos dicho, porque por ahora, si bien es cierto, ¿dónde está la que? Acá. Si bien es cierto que yo tengo mi ecuación de equilibrio, donde simplifico los 2pi y desaparecen, yo no sé, no tengo idea de cuánto vale épsilon, porque no conozco U. Así que tengo que aproximar U con alguna aproximación polinómica, y si la sección es como esta, triangular, las funciones de forma
van a tener las mismas expresiones que tenían en el práctico que ustedes calcularon, el de la viga dividida en elementos finitos triangulares. Las funciones de forma van a ser exactamente las mismas. Y van a existir tres, una asociada a cada nodo, porque el elemento es triangular. Y vamos a escribir U como la sumatoria de la n i por los u sub i, y la ni, la sumatoria de los ni por los w sub i. Y podríamos escribir en forma bien compacta que U es igual a ¿qué? Ah, si está escrito acá. Qué vivo. En una de esas no me contestan ustedes. Por eso contesté yo, porque ya si no me contestaban acá, U igual a n por a. Las mismas expresiones de antes, ¿no? Espero que no esperaran ustedes expresiones distintas, porque vamos a ir siguiendo el mismo camino, ¿saben? ¿Cuál es lo que sigue después? Ya conozco U. ¿Qué tengo que hacer? ¿Buscar? B, obviamente. Calcular las deformaciones, epsilon X, epsilon R, epsilon tita, epsilon Z y gamma RZ, ¿sí? Y formar esa matriz, la matriz B, donde aparecen las derivadas de las funciones de forma, de tal forma que podamos expresar que epsilon era igual a B por A, y en A, ¿qué es lo que va a haber en A? Los corrimientos nodales. Obviamente, muy bien. Hacia allí vamos. Entonces, escrito matricialmente, las funciones de forma van a ser estas para cuando deben estar allá fuera de la imagen. No porque es la expresión de n, pero como a n hay que multiplicarlo por a, en a van a estar las dos componentes de los corrimientos de cada nodo, que son 3. 3 por 2 es 6. Se va a poder multiplicar por esto que tiene 6 columnas. Y esto tiene 2 filas porque solamente hay 2 corrimientos. Recuerden, U y W. Y el vector A que le acabo de decir yo, que tenía 6, 2 incógnitas por nodo, por 3 nodos, va a tener esta forma. Yo les quiero decir algo, no me acuerdo exactamente, pero es seguro que esta imagen, para no tener que escribirla, que a veces uno se demora, la he copiado de la presentación anterior, ¿saben? La de elementos finitos 2D. Mucho de todo esto está copiado y traído y pegado en el lugar apropiado. Entonces ahí está lo que dijimos recién, ¿no? Igual a la matriz de funciones de forma por el vector de corrimientos nodales. Y ya empiezo a transformar mi problema, ¿sí? Que tenía infinitas incógnitas, en un problema que puede tener un número muy grande de incógnitas, que son todas las incógnitas nodales cuando tengo muchos elementos finitos. Pueden ser muy grandes el número de incógnitas, pero es un número finito. Pasamos de un problema con infinitos incógnitas a un problema con un número de finitos de incógnitas, aunque sea importante. En este caso, no van a ser muchos mis incógnitas nodales, porque esa figura que vimos allí se puede modelar bastante fácil. Y ahí va a estar B, donde aparecen, como dijeron ustedes, las derivadas, nada más que B, en lugar de tener 1, 2 y 3 filas donde aparecen derivadas, tiene una cuarta fila que es esta, que era la correspondiente a epsilon tita. Recuerden que epsilon tita era igual a U sobre R, por eso acá no hay derivada. Entonces, U sobre R, U es igual a la sumatoria de las n sub i por las u sub i. Acá están las n sub i y acá están las u sub i. Entonces, esto por todo esto, ¿sí? Les va a quedar u sobre r.
Bueno, esta es una pequeña diferencia con elasticidad bidimensional. Aparece en la fila correspondiente a θ R, ¿sí? Por aquello que leímos, que cuando se produce un corrimiento positivo, se agranda el círculo del círculo deformado con respecto al círculo inicial. Entonces hay un aumento de la longitud de la circunferencia, entonces hay un épsilon en la dirección circunferencial, y eso es lo que llamamos épsilon θ. La diferencia o el alargamiento, y el delta L, dividido la longitud inicial, que la podemos calcular muy fácilmente. Bueno, acá está la fórmula. Acá ya, fíjense, estos son los coeficientes que calcularon antes para el práctico de la vía dividida en elementos triangulares. El C, el B, el C, el B, el CI, el BI y el CI son los que ya conocían de antes, ¿eh? Las fórmulas son las mismas, porque en realidad son las funciones de forma correspondientes a un triángulo plano, que era lo mismo que antes. Bueno, entonces la matriz de rigidez del elemento va a quedar K por A menos F igual a Q, exactamente igual que antes, ¿sí? Bueno, y acá está analizado el orden para que vean ustedes que el caso UI resulta también de 2 por 2 al final de cuentas, 2 por 2. Igual que en la elasticidad plana por otro lado. Bueno, estas expresiones son las mismas que habían de antes, y allá arriba está la expresión de las funciones de forma, que son las mismas. Bueno, estamos tratando de calcular acá el vector de fuerzas nodales equivalentes. Va a ser igual a 2pi por todo esto. Estamos sumando el vector de fuerzas nodales equivalente debido a la fuerza másica, más el vector de fuerzas nodales equivalente debido a la fuerza de contorno. Eso nos da, bueno, no sé por qué lo he llamado FB, no está bien esto que se llama FB. Sería F nomás. ¿Saben? Bueno, y con todos aquellos reemplazos de las funciones de forma y todo lo que hemos dicho, resulta tener esta expresión. En este caso ustedes no van a ponerse a calcular, lo que hace falta que entiendan es el proceso, cómo cambia la formulación del elemento y por qué. Acá está el vector de fuerzas nodales equivalente debido a las fuerzas de contorno, ¿sí? Bueno, y acá dice qué lado es el que está sobre el contorno, si este es su elemento, su vector de fuerzas nodales equivalente. ¿Qué lado es el que está sobre el contorno? A ver, IJ. vean esto. ¿Ah? IJ. Y J. Esta es la parte correspondiente a las dos direcciones del nodo I y del nodo J. El tercer punto, el K, es un punto interior del elemento, entonces no va a recibir componente debido a la fuerza de contorno. A ver, esperen, a ver si lo puedo dibujar. Lo que estoy tratando de decirle no, yo quiero dibujar, no que escribir. A ver, que si esta era la forma de la estructura,
dejémosla inconclusa. Y yo intento modelar esto con elementos finitos triangulares. Este será ese triángulo correspondiente a ese vector de carga de fuerzas nodales equivalente que le estaba yo dibujando, siempre y cuando esto sea I, esto sea J y esto sea K. Entonces, las fuerzas de contorno van a poder estar aplicadas sobre el único lado que está sobre el contorno. Estos lados no pueden tener fuerzas de contorno, son lados internos. Bueno, supongamos que son perpendiculares a la pared o como sea. Pero no importa, eso era todo. Vamos a borrarlo. Bueno, ahora va a quedar con puntitos. Ahí está. Hablando. Bueno, el mismo razonamiento es siempre, ¿sabes? Si el I fuera el punto interior, este sería el vector. La tercera posibilidad es que K sea el que sea interior, pero bueno, no necesitamos hacer todo eso. Y las fuerzas puntuales que le transmite cada elemento, como todo lo que está pasando en este problema tiene que ser simetría axial, esta Q también tiene que ser simétrica alrededor del eje, por eso está multiplicada acá por 2p. Recuerden que era la integral de 0 a 2p, mejor dicho, la sumatoria de la integral extendida de 0 a 2pi. Entonces quedan con esta fórmula, con esta forma, que es la fuerza que le transmiten en los nodos los elementos adyacentes. Y si hubieran fuerzas exteriores, las llamaríamos P sub I aplicada en los nodos, que tendrían que tener dos componentes, una radial y una vertical paralela a Z. Cualquiera fuera la dirección, tendría que ser simétrica y podríamos decomponerla en estas dos direcciones y seguiría siendo una fuerza simétrica alrededor del eje. Y acá no me acuerdo ni qué hay. A ver qué hay. Ah, bueno, la ecuación final del equilibrio. Sí, bueno, ya me acordé. Me planteé en este momento la duda de por qué yo seguía arrastrando estos 2pi. Y el motivo es porque después cuando le pregunto cuál es la forma del elemento de simetría axial, ustedes me dicen que es triangular. Entonces yo dejo acá escrito esto para que a ustedes se les grabe bien que este es un elemento que tiene volumen, es este área extendida a toda la circunferencia. ¿Saben? Por eso lo he dejado, pero en realidad, obviamente, esto se simplifica y se trata todo este problema con integrales de área. Pero el concepto del volumen nunca en estos problemas está ausente, porque el trabajo virtual se produce en todo el volumen del cuerpo, aunque sea una barra de 1 centímetro de diámetro. No sé qué pasó, que hay un cambio de color acá. Ah, que esto está hecho con fórmula y yo no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar para oscurecer es el fondo. Que tengo algo que me impide ver. Vamos a cambiar el fondo para oscurecerlo. Ah, ahora se ve, ¿ah? Se ve lo negro y se ve lo blanco. Bueno, la formulación paramétrica, formulación isoparamétrica. Creo que a esta altura de la cuestión
según me parece, no sé si más de un alumno va a entender de qué le estoy hablando. Van a entender, pero la forma teórica de la formulación es la misma. X es igual a la sumatoria de la n sub i por los x sub i, nada más que ahora las x están expresadas en coordenadas naturales, ¿sí? La expresión de la matriz n era de 2 por 2, recuerden, ¿sí? Y bueno, aparece el concepto de jacobiano, que recuerden que cuando calculan esto, si acá están los límites de integración entre -1 y +1, significa que todo lo que está acá adentro, ya no hay derivadas de n, Adriano, acá derivadas de n respecto de x, sino que sí he cambiado los límites de integraciones porque dentro de estas matrices ya está expresado en coordenadas naturales. Así que acá, lo que antes era derivada de n respecto de x, hay que calcularla en función de las coordenadas naturales. En eso es lo que está vos con problema en el ejercicio. Bueno, y los términos que siguen. ¿Qué es lo que es esto que está acá? No escuché. No. Más fuerte, por favor. ¿El jacobiano? No, no, esto, ¿qué es esto? Claro, R sumatoria de n por R. U igual a sumatoria de n por U sub i. X igual a sumatoria de n por X sub i. R igual a sumatoria de n por R sub i. El determinante jacobiano, esta transformación no está repetida porque es la misma que vimos en elasticidad bidimensional, ¿saben? Está escrita directamente la forma final. Y de nuevo, este 2pi, esto que está acá, ¿qué es lo que es? El trabajo virtual. Interno. ¿Cuál? Interno. Interno. Recuerden que B transpuesta por D por B, cuando las funciones de forma y todo estaba en función de X y de Y, esto, la integral extendida al volumen de B transpuesta por D por B por el diferencial de volumen, que es lo que era La matriz de rigidez. la matriz de rigidez. La matriz de rigidez es una integral de este producto extendido al volumen. Entonces, si acá está la rigidez, va a haber que multiplicarla por las incógnitas nodales y me va a dar la fuerza. Bueno, y en la última, bueno, esto no le vamos a dar importancia, pero esto es, hemos dicho que estamos haciendo todo esto porque nos permite el cálculo mediante métodos numéricos de las integrales, con el método de Gauss-Legendre. Así que esta es la transformación de las integrales anteriores en sumatoria. ¿Saben? Por eso está escrito de esta manera. ¿Para qué se lo voy a leer yo? Mírenlo ustedes con detenimiento. Estos son los W que aparecen en esa tabla de valores de Gauss. ¿Sí? Y bueno, y lo demás está todo acá. Véanlo y van a ver que es exactamente igual que lo que hicimos en 2D. Por eso no hay mayores comentarios y no hay mayores explicaciones. Porque cuando ustedes entiendan el capítulo 5 del Oñate, 106 tarillas nada más son el capítulo número 5, van a poder agarrar el elemento que sigue, que me parece que era este, el de Oñate, y van a poder leerlo así de corrido, sin necesidad de pararse
a descifrar nada, porque se van a dar cuenta que están repitiendo los pasos y que la única diferencia aparece acá al principio, cuando ustedes empiezan a analizar lo que va a pasar en este tipo de elementos, qué tensiones desaparecen, que los corrimientos de luz, cuando hacen el análisis elástico del problema, aparecen las diferencias, ¿saben? Las formulaciones son siempre más o menos la misma, ya aparecen diferencias enseguida, después cuando veamos los elementos, la próxima, que son los últimos que vamos a ver, los elementos finitos de placas. Algunos años veíamos los de placas planas y los de placas gruesas, pero con los de plana es suficiente. Van a ver que hay un poco de diferencia, porque no siempre las incógnitas nodales son U y B, ¿saben? Vamos a ver justamente en los de losa cómo se analizan y qué variables se toman como incógnitas nodales. Pero estos elementos son iguales en el análisis prácticamente en todo que los elementos finitos de elasticidad 2D, justamente por lo que decimos al principio, que todo lo que pasa en un plano se repite alrededor de ese plano. Sí, he copiado acá lo que tenía no sé si alcanzan a ver, del planteo de todo esto en elasticidad bidimensional. Acá está en la matriz de rigidez, el elemento. Todo esto lo hemos visto antes, ¿saben? No hace falta que lo volvamos a repetir. Todo esto, incluso los gráficos son los mismos. Esta tabla de valores también se la enseñé. Vamos a otra vez. He copiado todo esto para tenerlo por si hacía falta refrescar algo. Bueno, acá está cómo se calculan los valores de la derivada de n respecto de x y de n respecto de y que aparecen en las integrales originales. Y hay que calcularlo, nada más que hay que escribirlos en función de epsilon y de eta, que hasta abajo está, para cuando nosotros reemplacemos por dn y de x. Derivada de n respecto de x, derivada de n respecto de y. Bueno, acá están calculadas. Acá están. La derivada de n respecto de y es 1 sobre el valor del determinante jacobiano. Por esto que queda así, por esto. Cuando yo en un cálculo o en una matriz me aparezca la derivada de n respecto de x y yo la tenga que transformar y escribir esta derivada en función de las coordenadas naturales, ¿cómo es el valor de dn respecto de x? Es 1 sobre esto constante multiplicado por la suma de la derivada de y respecto de eta por la derivada de n respecto de psi menos la derivada de psi de y respecto de psi por la derivada de ni respecto de eta. Se pueden calcular estos dos sumandos. Los dos sumandos tienen dos productos. Se pueden calcular, son conocidos eso. Por ejemplo, el primer sumando es derivada de y respecto de eta por derivada de n respecto de psi. ¿Eso se conoce o no se conoce? Sí, se conoce. ¿Alguien más? Bueno, traten de no contradecirlo, Adriano, que está afilado con esto. Tiene algunos problemas ahí, pero viene siguiendo el ejercicio. Así que en la clase de hoy, ¿quién era? ¿Vos, Joaquín, el que lo contradijo la clase anterior? No. ¿Quién No, fue, creo que Adriano? ¿Ah? Franco. Frank. Bueno, no sé si está por ahí Franco, no importa, pero si está por ahí,
que no me lo contradiga hoy día, que está con todo con la formulación isoparamétrica de este muchacho. Claro, y lo conozco, ¿a qué igual y? La derivada ahí respecto a esta. Sí, pero tengo que conocer y para derivarlo respecto de esta. ¿A qué igual y, Agustín? Sí, ¿y cómo es que lo voy a poder derivar respecto de esta? No, porque bueno, sí, pero ya no está malo. Vos me dijiste que I era la sumatoria, los I sub I son constantes. ¿Qué es lo que es función de esta? Las funciones de forma. Los N sub I esas que me dijiste sumatoria de N sub I por U sub I. Lo único derivable ahí son las funciones de forma, porque los U sub I son constantes. Son datos del problema, las coordenadas en los puntos nodales. Entonces, lo único que tenés que derivar respecto de estas son las funciones de forma que están dadas en coordenadas naturales con esa expresión que nos dieron los matemáticos de L psi por L eta, ¿se acuerdan? Y lo podemos calcular. Y acá, cuando ustedes multipliquen por la derivada de n respecto de psi, más fácil todavía, porque estas funciones están en función de psi y de eta, y las coordenadas nodales no aparecen, porque lo único que hay que derivar acá, cuando yo hago esta derivada por esta, para obtener el primer sumando, estas son funciones de forma que ya están en coordenadas naturales, así que las puedo derivar sin problema. De hecho, esto hay que hacerlo cuando ustedes hacen el cálculo manual, hay que obtener esto manualmente para llevarlo a las expresiones de B. Porque no pueden calcular nada si siguen estando las B o las funciones de forma en función de X y de Y. Bueno, estoy aquí. Acá está, es el desarrollo, yo hablando 2 horas y acá lo tengo desarrollado. La derivada en el respecto de X, vamos a bajarlo para que se vea todo junto, por si alguno no ha terminado de entender lo que yo estaba hablando hace un rato. Aquí tienen el término 1,1 por el término 1,1. DI respecto de eta por DNI respecto de psi. Menos, es más, pero como este segundo término es negativo, el signo menos directamente la derivada de I respecto de psi por la derivada de n respecto de eta. Y eso es la derivada de n respecto de t. Cuando no se olviden de esto. Todo dividido por el determinante de la matriz jacobiana. Una vez que ustedes tienen esto, lo llevan a la matriz B donde aparecían las derivadas de n respecto de x. Ahora bien, ¿a qué igual es esta matriz jacobiana? Alguien que no sea Adriano. El jacobiano A por B era igual. Nah, qué piola que sos vos. Y no era tampoco A por B. No. Este es el determinante de la matriz jacobiana. Ahora yo estoy preguntando por la matriz jacobiana. ¿A qué era igual la matriz jacobiana? Las coordenadas X y Z estaban escritas, lo dijo recién su compañero, dijo que esta I era igual a la sumatoria de los N sub I por los I sub I. Entonces, quiere decir, en la matriz jacobiana, si ustedes hacen memoria, habían quedado agrupados las derivadas de las coordenadas respecto de las coordenadas naturales. A ver si me encuentro, si está por acá. Acá está. Esto es la matriz jacobiana. La derivada de X respecto de psi y la derivada de Y respecto de psi.
la derivada de x respecto de eta, la derivada de y respecto de eta. Alguien que no sea Adriano, ¿conozco yo esta derivada? ¿O esto es una incógnita para mí, la matriz jacobiana? Porque voy a estar en problemas. Si la matriz jacobiana es una incógnita, yo no voy a poder calcular esto. Se conoce. Se conoce. ¿Por qué se conoce? Lo que me dijiste vos recién, Agustín. ¿Qué es igual este x? A sumatoria de n sub i por x sub i. Y las n ya las calculé en coordenadas naturales. Luego, esta derivada la puedo hacer y escribir acá explícitamente el resultado de esto. ¿Saben? Entonces, todo esto yo lo puedo calcular. Por eso acá aparecen y no decimos nada más de esto, porque esto va a ser, ya va a tener un valor numérico a esta altura de mi problema. Y esto por esto es la inversa. Bueno, y es lo que había que hacer para premultiplicar acá. Miren, volvamos atrás. Volvamos atrás un cachito. Acá. Cuando yo escribo esto en forma matricial, me va a quedar que el vector de la derivada n... Esto lo estoy repitiendo a propósito porque les cuesta un poco agarrarlo y también les costó en la clase anterior. ¿Saben? La derivada de n, si yo escribo esto matricialmente, me va a quedar a la izquierda del signo igual un vector compuesto por estos dos términos, la derivada de n respecto de psi y la derivada de n respecto de eta. Y esto sí lo puedo calcular porque las n son función de psi y de eta. Y de este lado el signo igual, si yo lo quiero escribir matricialmente, voy a formar esta matriz, justamente voy a formar la matriz jacobiana. La derivada de x respecto de psi, en el lugar 1, 1, en el lugar 1, 2 la derivada de y respecto de psi, en el lugar 2, 1 la derivada de x respecto de eta, en el lugar 2, 2 la derivada de y respecto de eta, que va a estar multiplicando al vector derivada de n respecto de x, en el lugar 1, 1 y en el lugar 2, 1, derivada de n respecto de y. Cosa que cuando yo multiplique la anterior matriz, obtenga estas ecuaciones. No sé si está en la siguiente. Sí, acá está. Acá está la ecuación anterior, escrito matricialmente. Cuando ustedes hagan esto, este producto, esta fila por esta columna, y van a obtener esto, y cuando hagan esto, van a obtener esto. ¿De dónde lo saqué? De mi derivación en cadena que está por acá. De acá lo saqué. Lo único que he hecho es escribir estas ecuaciones en forma matricial. Entonces, cuando ustedes lo tengan escrito de esta forma que está acá, como nuestra incógnita es esta, las derivadas respecto de x, bueno, hay que premultiplicar por la inversa de la matriz jacobiana para que acá me aparezca la matriz de identidad y acá me va a aparecer la inversa de la matriz jacobiana. Por eso es que acá aparece la inversa de la matriz jacobiana multiplicando a este vector que tenía acá. La identidad no la escribo y del otro lado me queda la derivada de n respecto de x y la derivada de n respecto de y. ¿Cómo sería la matriz jacobiana para un problema tridimensional? También se lo pregunté en elasticidad bidimensional. ¿Cómo quedaría? La primera fila. La derivada de x respecto de psi, la derivada de y respecto de psi y después la derivada de z respecto de psi. Oh, que no la encuentro. ¿Estará? No, no está. ¿Cuándo imaginan ustedes
que vamos a usar este tipo de elementos que, como les dije yo, aumentan el tamaño de todas las matrices, aumentan las incógnitas nodales, aumentan la necesidad de capacidad de almacenamiento, hacen más lento el cálculo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se imaginan que nosotros vamos a necesitar modelar con elementos finitos sólidos? No, en general hablo. No necesariamente. Cuando nuestros problemas no caigan dentro de las hipótesis que hemos hecho para simplificarlos, como la hipótesis que dijimos, imagínense una estructura que tenga simetría axial, pero que esté cargada de forma que no sea simétrica. La deformación va a quedar, no va a ser simétrica y no va a ser independiente de tita. ¿Se entiende? Lo intuyen eso, ¿verdad? Sí. Una tubería que tenga carga exterior que no sea simétrica por algún tipo de obstáculo que tenga que salvar y tenga algo que le ocasione alguna deformación en alguna sección específica. Cuando no se puedan no respondan a las hipótesis de los problemas de elasticidad plana o de elasticidad de simetría axial. ¿Qué otro tipo de elementos le puedo decir? Bueno, cuando un problema estudiado en elasticidad, que nosotros lo simplifiquemos a condición de que responda a características de materiales, de forma y de carga específica, cuando nuestro problema no responde a esos condicionantes, no quedará más remedio que modelarlos con elementos tridimensionales. Incluso una tubería puede ser que sea necesario hacerlo así en algún tramo, aunque sea. ¿Sí? Bueno, cuando no responde entonces a esta, porque ustedes imagínense, gente, en los problemas de simetría axial son problemas donde las características de forma, de materiales y de carga son muy específicas, no son fáciles de cumplir. El tema es que existen muchos problemas que las cumplen. De ahí nos interesa plantear el estudio simplificándolo al análisis. Bueno, vamos con esto que, como les digo, les repito, conceptualmente en este desarrollo no van a ver nada nuevo. Solamente es aumentar una dimensión y aumentar una incógnita nodal. Veamos. Sí, señor. Bueno, se la acabo de abrir. Ah, bueno, entonces Claro. empecé de nuevo. Yo creo que, bueno. ¿Y con la reunión cerrada ustedes se pueden comunicar? Si no, Todo esto es lo que hemos estado diciendo en este ratito. El campo de desplazamiento y el campo de deformaciones que va a tener todas las posibles deformaciones en el espacio tridimensional, ¿ah? Las 3 épsilon y las 3 gamma. Entonces el campo de tensiones va a tener las 3 sigma y las 3 tau. Tiene que ser consecuente con este vector. Miren la forma que toma la matriz D. ¿Cuál es esta? La matriz D. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se agrandó? Nunca van a calcular esto, por suerte para ustedes. ¿De dónde sacaríamos esta matriz?
¿Cómo haríamos para calcular esto? Si yo les doy de tarea, calcúlense la matriz D para elasticidad tridimensional. ¿Para qué sirve D? Para calcular qué en función de qué. La matriz de rigidez. Ajá. ¿Y de dónde, cuál es la única ecuación que tengo para que esas dos magnitudes se vinculen? ¿La U B? igual a N por A. ¿Cómo? U igual a N por A. No, Adriano, no. ¿De dónde, Agustín o Julián? No sé quién habló. De la ley de Hooke, Yo dije generalizada. la B, pero Acuérdense que a mí no me gusta la ley de la ME, porque lo único que hizo fue despejar de la ley de Hooke. Así que sí, la ley de Hooke es claro, lo sí, único sí. que me vincula tensiones y deformaciones. Entonces se tendrían que ir ahí, la ley de Hooke generalizada es un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, e ir despejando y sustituyendo variables para arriba, e ir escribiendo una en función de la otra, y después expresarlo matricialmente. Y obtendrían la matriz de esa que está allí. Nunca van a hacer eso jamás, así que lo único que es muy importante es que sepan de dónde sale, porque lo podrían hacer sin problema, solamente con un poco más o menos de trabajo. Y acá está mi, ¿qué es esto? TTV. ¿Qué? Trabajos virtuales. La ecuación de equilibrio me gusta más, ¿sabes? La ecuación de equilibrio que nosotros la formulamos para esta estructura o estos sólidos deformables con el principio de los trabajos virtuales, ya que no lo podemos hacer equilibrio como si la estructura fuera infinitamente rígida, haciendo sumatoria de fuerza y de corrimiento. ¿Ah? Hay puntos específicos como los nodos donde podemos establecer ecuaciones de equilibrio, pero recuerden que estas ecuaciones son válidas para todo el sólido, no para un punto específico. Entonces, esta es nuestra ecuación de equilibrio. ¿Tiene alguna diferencia con la que hemos visto antes? Es exactamente la misma. Tal vez la copié y la pegué, porque escribir con el otro tipo de letra, con su índice y todas estas cosas, y supraíndice, es bastante aburrido y uno pierde tiempo. Así que probablemente la he copiado de la otra presentación y la he traído. Y ahora el elemento finito de menor cantidad de nodos, que sean elementos volumétricos, son estos primas son elementos tetraédricos y son primas de sección triangular. 3 incógnitas por nodo, 4 nodos, 12 incógnitas por elemento. El elemento rectangular en elasticidad bidimensional tenía 8 incógnitas, hemos pasado a 12. Bueno, pero acá están V y doble E. ¿Y cuál será el próximo paso para cualquiera de ustedes? No puedo hacer nada. Tengo esta ecuación preciosa y no puedo hacer nada con mi ecuación de equilibrio. ¿Cuál es el primer paso que damos? No, buscar la función en forma no. ¿Para qué podemos querer una función de forma aislada? ¿Qué es lo que queremos? Primero lo transformamos en coordenadas naturales. No, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué término de acá podemos calcular? Porque yo necesito reemplazar acá. ¿Conozco epsilon? No. Sigma menos. Tampoco. ¿Conozco U? Supuestamente nosotros decimos que sí la conocemos.
No, O sea, pero lo ese, planteamos como ahí conocidos. arrancamos cuando inventamos un U con una fórmula polinómica. Aproximamos el U cuando decimos alfa 1 más alfa 2 por X, más alfa 3 por Y, más alfa 4 por X por Y. Acabamos de inventar una ley de variación de U dentro del elemento, ¿saben? Que ya hemos dicho, todo esto funciona porque los elementos en general son pequeños y nosotros acá estamos trabajando dentro del rango de pequeñas deformaciones. Pero acabamos de inventar la definición de U. Después calculamos los alfa, agrupamos de cierta manera y decimos que U es igual a la sumatoria de los n por los U sub I. ¿De acuerdo? Y cuando hemos hecho eso, conocemos esto que está acá. ¿Lo ven que lo estoy señalando? No se alcanza a ver el cursor. Sí, sí, se ve. Acabamos de conocer esto y podemos traer esos valores acá. ¿Y qué más podemos hacer si ya conocemos U? Ahí sí, calcular las funciones de forma. No, no, Adriano. Los desplazamientos nodales. Sí, cuando nosotros aproximamos U con una aproximación polinómica, ¿sí? Agrupamos de cierta forma y obtenemos las funciones de forma. Y podemos decir que U es igual a N por A. Ya tenemos que U igual a N por A. Podemos calcular esto porque sabemos que es la derivada de U respecto de X, de Y, o la suma en las gamas, o respecto de X, de Y, de Z en este caso, y la derivada de U respecto de Y más la de B respecto de X, etcétera, etcétera. Pero podemos calcular épsilon, que era igual a B por A. ¿Sí? Sí, Y una vez que tenemos épsilon, podemos calcular sigma, que hemos dicho que era igual a qué. a D por A B por epsilon. epsilon. Pero no podríamos haber hecho nada de esto si no, entre comillas, inventábamos un U. Que el invento ese depende de la cantidad de nodos que tenga el elemento, esencialmente. Entonces, el U ya lo habíamos definido y era igual a N por A. Y verdaderamente no podemos ni elegir el grado del U. ¿El grado del U de qué depende, Agustín? De la cantidad de nodos, porque es la cantidad de ecuaciones de contorno o condiciones de contorno que ustedes pueden plantear. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cuál va a ser el grado? Cuando agrupemos apropiadamente ese grado, que lo da la cantidad de nodos, ¿cuál va a ser el grado de las funciones n? Las benditas funciones de forma por las que estás tan preocupado. ¿Cuál va a ser el grado de las n? No qué grado va a ser, sino de dónde sale el grado de las n. Depende ¿De de la dónde? cantidad de nodos. Claro, porque a ver, ustedes hacen alfa, más alfa por x, más alfa por y, más alfa por xy. Y ahí tienen el grado del polinomio. Cuando ustedes averiguan n, usan esas ecuaciones, nada más que agrupan los términos de distintas formas. O sea que el grado no va a poder variar hasta que ustedes, si ustedes no multiplican por x o por y, el grado va a ser el mismo grado que el de la aproximación polinómica. ¿De acuerdo? Entonces, el grado de la n va a estar dada por la cantidad de nodos. Cuando uno agarra un libro y no entiende nada y no sabe nada de elementos finitos, este concepto es el que cuesta entender, el que le allana el camino para meterse de lleno a estudiar el tema. Esto que parece una gran pavada, porque uno se da cuenta que de acá no conoce nada, que necesita conocer algo, preferentemente U, y que no lo conoce. Entonces, no sé por qué, pero cuando los libros explican, no dicen que directamente hay que obtener un valor de U
o aproximado, casi que hay, entre comillas, inventado. No inventado porque depende de la cantidad de nodos. ¿Saben? Pero este concepto, que el grado del polinomio de aproximación depende de la cantidad de nodos y que las funciones de forma depende de la cantidad de nodos porque se despejan del mismo polinomio, surgen. Hay un triángulo de Pascal para Tener esas 3 dos cosas dimensiones. bien, ya voy a tener U, deriva U tenés epsilon, D por epsilon es sigma, y ya tenés todo, esto es U, y estos son corrimientos nodales, que lo tratamos Ingeniero. como conocido, pero es lo que queremos averiguar. ¿Ah? Entonces, necesitamos que salgan con pequeños conceptos muy claros, porque es seguro que ustedes van a tener que leer algún libro cuando quieran usar un programa para aclarar un poco cómo funciona el elemento finito con el que quieran modelar, porque no estamos adoptando todos los elementos finitos en este curso, ¿saben? Es una introducción nomás, un primer pasito como para que ustedes puedan acceder al tema con facilidad cuando agarren un libro solo, porque si no les aseguro que es muy difícil. Bueno, sigamos. Habíamos dicho el elemento, y acá está el polinomio. Ese elemento tiene 4 nodos. Fíjense, no me acordaba yo que estaba esta imagen. Tiene que aparecer 4 alfa. 1, 2, 3, 4. Y podemos aproximar cada una de estas con alfa distinta, o podemos usar la misma aproximación para las otras dos corrimientos. ¿Sí? Y si tenemos 4 alfa y el elemento tiene 4 nodos, tenemos 4 condiciones de borde. La del borde 1, que le conocemos las coordenadas, que están acá, X y Z. El corrimiento del nodo 2 según X, conocemos las coordenadas del nodo 2. Sistema de 4 ecuaciones, donde estos son datos, y esto lo tratamos como si fuera datos, pero es lo que vamos a despejar al final. Entonces podemos calcular las alfas en función de todo lo demás que aparece. Y bueno, si hicieran eso, que es larguísimo, les daría esta expresión para las funciones de forma. De cualquier forma, no se pongan a hacer esto, porque saben que hay que introducir el concepto de la formulación paramétrica, y las funciones de forma aparecen en expresiones, fórmulas que nos dan los matemáticos para calcular las funciones de forma en función de las coordenadas naturales. ¿Saben? La integración numérica va a ser la misma que antes, sirve la misma tabla, porque como ustedes verán, las tablas de Gauss y Legendre tienen las 3 variables. Lo que se hace en una dirección se puede hacer con los mismos números en las otras 2 direcciones perpendiculares. Cambiamos. Bueno, acá es el valor de los A y los B que aparecen en la fórmula de N que vimos recién. ¿Dónde está N? Acá abajo. En esta fórmula de N, estos A que antes eran valores de X sub I por I sub J, por ejemplo, ahora son determinantes. A es un determinante, B otro determinante, etcétera. Y eso es lo que dice esta ecuación. De nuevo, miren, un signo menos. De nuevo, no nos importa nada. En general, ustedes tienen que tener el concepto, pero lo que más me importa es que vean que estamos haciendo lo mismo. El desarrollo es el mismo de siempre. El cambio está siempre al principio, cuando elegimos nosotros nuestras incógnitas nodales, que depende del tipo de problema. Van a terminar de entender esto un poco mejor la clase próxima, cuando veamos los elementos finitos de plata. ¿Saben? Sí, ingeniero. Miren, ahí tienen cómo les va a quedar N. ¿Y cómo va a quedar A? Se ve cómo se agranda todo, ¿no es cierto?
todas las Sí. matrices pasan a ser mucho más grandes y cuando uno hace el producto se dan, los resultados también se agrandan, etcétera, etcétera. Y acá tenemos E, donde va a ser la derivada de n sub i respecto de x por los u sub i. Vean que esto es u. N sub i por u sub u es u. La derivada de u respecto de x, eso es epsilon x. La derivada de b respecto de i, esto es epsilon i. La sumatoria, claro, no se olviden que acá está la sumatoria. Para no escribirle una b en cada renglón, está puesto acá afuera. Pero esta sumatoria está aplicada a cada derivada esta, porque es n sub i por u sub i, n sub i por b sub i, n sub i por w sub i. Lo mismo que acá está para el cálculo de las gamas. Derivada de u respecto de i más la derivada de b respecto de x. Eso es gamma xi. Y en forma compacta, b por a sub i. Allá vamos. Bueno, así se ordena todo esto matricialmente, ¿saben? Porque si acá van a estar los U, los B y los W sub I, cuando yo, bueno, este es para un solo nodo. Si fuera el B de toda la estructura, ¿cuántas columnas tendría? De toda la estructura no, de todo el elemento, ¿cuántas columnas tendría? 12. Todo esto serían 0 y habría que multiplicarlo por las 12 incógnitas nodales. Entonces, el epsilon x sería la derivada de n1 por u sub 1 y todos los demás serían 0. Y sabemos que la derivada de n1 por... no, estuvo mal eso. La derivada, miren, vamos a hacerlo bien. ¿No estará en la próxima con 12? A ver si yo lo explico en el aire y después está con 12. Bueno. Sería la derivada de n1 por u sub 1. 0 por la derivada de n1 por respecto de i. Para calcular epsilon x no hace falta multiplicarlo. 0, 0. La derivada de n3 respecto de x por u3. Y va quedando la definición de u, que es sumatoria de n por u sub i derivado respecto de x. Bueno, tal vez no me han comprendido en este momento, pero de nuevo, si esto estuviera completo, se darían cuenta ustedes que cuando multiplican la B completa, que tiene 12 columnas, por el vector A sub i, que tiene 12 filas, le quedaría la sumatoria de n sub i por u sub i, n sub 2 por u sub 2, n sub 3 por u sub 3 y n sub 4 por u sub 4, porque todos los demás serían ceros si intentaran hacer la sumatoria. Bueno, y lo mismo cuando multiplican la segunda por este vector columna, tendrían la derivada de b respecto de i. Bueno, esto vamos a dejarla en una matriz de transformación que no hemos hablado de eso y no nos vamos a meter en eso a esta altura de la cuestión. Acá está escrito el orden de las matrices que vamos a obtener. K va a tener, que es el 3, las incógnitas nodales, chicos, plasticidad bidimensional, 3 incógnitas nodales por la cantidad de nodos. Si los nodos son 4, esto va a tener 12 por 12, ¿sí? Y acá, de nuevo, 3 por 4, 12, 3 por 4, 12, va a tener 12 por 12. Y los K sub i que van a ser de 3 por 3. ¿Qué son estas K sub i? ¿Para quién nos resulta importante esta nomenclatura? ¿En qué momento son de importancia?
¿Alguien que no sea Adrián no sabe esto? ¿Para qué? Claro, claro. Estas Q y J, ¿de cuánto eran en elasticidad bidimensional? Por 2. Norman. ¿Ah? 2 por 2. No se los escucha, che. 2 por 2. 2 por 2, exactamente. En elasticidad bidimensional eran 2 por 2, eran las cantidades incógnitas por nodo. Como acá la cantidad de incógnitas por nodo son 3, 3 por 3. Señor. ¿Hay alguna forma que sea más fácil para ensamblar la matriz que, como nos lo explicó, porque para matrices grandes, ir fijándose la coordenada local con la coordenada global en la matriz global termina siendo como muy engorroso ver pedacito por pedacito? ¿No hay alguna forma de transformar Es en la matriz? que si ustedes miran el libro de Oñate, hay una presa de perfil, ¿cómo llamarlo? Y es un trapecio, una presa que no es triangular, sino que tiene una dimensión, no termina en vértice arriba, y está llena de errores, intentan ensamblar la matriz de rigidez de esa pieza, y tiene 2 o 3 errores, una matricita chiquita. Pero, a ver, Agustín, cuando te acostumbres y le agarres la mano, vas a ver que no es tan difícil. Yo le enseñé 2 formas, ¿de acuerdo? Una, agarrando la matriz de un elemento y llevándola a la matriz de la estructura total, y otra es planteando la ecuación de equilibrio de cada nodo. Esas eran, yo se los di como reglas mnemotécnicas que salen, les expliqué también el desarrollo matemático de dónde salen cada ecuación de equilibrio. ¿Te acordás que calculamos el Q en el nodo 3? ¿Ah? Sí. No hay forma, Agustín. Y a ver, es un poco complicado esto, hacerlo manualmente, por eso, a ver, ya trabajar con matrices es complicado hacerlo manualmente. La ventaja de esto es que aparece después sistematizado, pero la complicación esta que vos ves es tal que la última vez que yo rendí un concurso fue de elemento finito, y el otro ingeniero que rindió no pudo ensamblar la matriz, no explicó cómo ensamblar la matriz. Pero bueno, cuando te agarras con cualquiera de las 2 formas, elemento por elemento o nodo por nodo, a mí, por ejemplo, me gusta más nodo por nodo. Plantear la ecuación de equilibrio de un nodo, trazar todo el renglón de una sola vez y pasar al nodo siguiente. Pero cuando te acostumbras, no te falla, es cuestión de tener un cachito cuidado, un buen dibujo y bien claro. En general lo que se hace es poner el orden de los nodos I, J, K, siempre de la misma forma para no confundirte. Y bueno, y después prestar atención a la numeración global que le corresponde. Pero cuando le agarras la mano no es tan complicado, ¿sabes? Dense cuenta que todo este trabajo donde aparecen muchas matrices no son cosas para trabajarlas manualmente. Para cómo calcular la matriz de rigidez y después tenés que asignar submatrices en distintos lugares. Bueno, pero es mejor que ponerte a hacer la sumatoria con el desarrollo de cada equilibrio en cada nodo matricialmente y todo eso. Bueno, el vector de fuerza nodal es equivalente debido a las fuerzas básicas. Fíjense que las expresiones son las mismas. Se agregó la tercera integral, porque ya
hay que calcular esa tercera integral y la diferencial de volumen. Bueno. ¿Puedo hacer un comentario, Carlos? Sí, siempre. Sí, ahí con respecto a lo que estaban hablando del ensamblaje, ustedes tienen que acordarse en el análisis estructural 1, cuando vimos estructuras de barra, explicamos la forma de ensamblar, digamos, esquemática, como la que hemos visto acá, y también teníamos una forma de ensamblar a través de una matriz de localización. ¿Se acuerdan que era una matriz B minúscula? Bueno, el método de elemento finito y el método de la rigidez directa, digamos, en lo que hace a los pasos del método, en realidad lo único que difieren es cómo uno calcula la matriz de rigidez del elemento. En aquel caso era una matriz de rigidez de barra, y acá es una matriz de rigidez del elemento, ¿cierto? Entonces, si uno tiene la matriz de rigidez del elemento, puede utilizar la misma técnica, la misma matriz de localización B que ustedes aprendieron allá para ensamblar acá. Es exactamente lo mismo. Acuérdense que en las columnas de la matriz B ponían los grados de libertad de toda la estructura y en las filas de la matriz B los grados de libertad de los nodos del elemento que ustedes quieren ensamblar. Donde coincidía el número, ponían un 1 y todo lo demás 0. Y después hacen esa pre y post multiplicación que les enseñamos allá, y los componentes de la matriz de rigidez del elemento van a ir a dar a las posiciones de la matriz de rigidez de toda la estructura que corresponden. Y así lo ensamblan. Ah, ok. Sí, sí, se puede hacer exactamente lo mismo. No hay ningún problema. De nada. A ver, lo mismo, el vector de fuerza nodal equivalente debido a las fuerzas de contorno, ¿sí? Ojo, que ya el contorno acá es una superficie, no es una línea. Recuerden que los elementos, las caras de los elementos, que alguna de las caras puede estar sobre el contorno, las caras de los elementos tienen superficie, no longitudes. Entonces, el vector este es una integral extendida al área esta. Bueno, aquí está, si los elementos son de 4 nodos, ¿sí? Las áreas contienen a 3 nodos. Solo va a quedar el cuarto nodo que no va a recibir influencia de la fuerza distribuida en la cara esa. Por eso están estos 3 ceros acá. Bueno, esto para acciones iniciales que pueden ser temperatura o pretensado, pero no hemos hablado de esto este año, así que tienen suficiente. Miren, acá vamos a ver otros elementos, otros sólidos tridimensionales que son los hexaédricos. Acá está la forma. Pucha, se han marcado las dos. Ahí está. A este tipo de elementos sí se le pueden aplicar las coordenadas normalizadas. Y las áreas, las integrales que aparezcan, se pueden usar las tablas que yo les decía hace un rato. Las mismas de siempre, con los mismos números que aparecían ahí. Ahí aparecen en una... No, arriba están las 3 variables. ¿Saben? Las 3 variables naturales aparecen en esa tabla. Porque cuando hay que integrar en una dirección, ustedes tienen el número ese, el 0, no me acuerdo, 5, 7, como era de un lado y del otro, y el 0 si eran 3 puntos de integración. Bueno, esos 3 mismos es para cuando tienen que tomar 3 puntos de integración en la dirección vertical o en la dirección perpendicular a la pantalla. El tema es que se usan los mismos puntos, que son los puntos, los llamados puntos de Gauss, y los mismos W, que algunos le llaman peso, a los W, eso por los que hay que multiplicar. Y obviamente que esto varía entre más 1 y menos 1, ¿saben? Bueno, no, esto no se los quiero mostrar, no se les venía a mostrarle esto porque después se confunden como se confunde el compañero de ustedes que está haciendo el práctico. Y he decidido hace un rato en una charla con él que voy a borrar esas imágenes para que no se preste a confusión, esa del A por B, por diferencial X, diferencial Y, lo voy a sacar al diablo. Porque después se creen que siempre pueden hacer eso.
Entonces, en los elementos hexaédricos, para calcular las funciones de forma, tienen que calcular los L en las tres direcciones con las fórmulas que vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Acá están calculados, pero son las fórmulas que vimos para la... No sé si en algún lado la habré escrito, pero aparentemente no, porque si no, ya deberían estar escritas acá. ¿Se acuerdan que en el numerador estaba el producto de los epsilon menos epsilon sub j para j distinto del i, si es que estábamos calculando LI? Y en el denominador iba epsilon sub i menos epsilon sub j para todos los j distintos de i. Y se formaban así una serie de productos en el numerador y otro en el denominador, y eso nos daba, ¿qué nos daba eso? Las L. Las calculábamos en una dirección, en la otra y en la otra, las multiplicábamos y nos daba la MI, si es que estas eran LI, LI, LI. Ahí acá tienen, no sé para qué nos... Ah, para los nodos 1, 2, 5, 6, ahí está explicado. A ver, vamos a ver la figura. ¿Dónde están? 1, 2, 5, 6. ¿Ven? Estos nodos tienen todos la misma coordenada epsilon, por eso tienen la misma fórmula. ¿Sí? Si estoy calculando L epsilon, va a ser la misma para 1, 2, 5 y 6. Por eso acá dice que L de epsilon en 1, 2, 5 y 6 vale esto. Y en los otros que quedan, tienen también otro valor igual, pero iguales. Y después pasa lo mismo. Los nodos superiores, que deben ser los 2, 3, 6 y 7, van a tener las mismas funciones de las mismas L. 2, 3, 6 y 7 tienen la misma L y los de la cara inferior tienen la misma L. ¿Se entiende lo que significa esto? No sé si esto lo habré calculado. Sí, ¿Cómo? Que sí se entiende. Bueno. Acá están calculadas las funciones. ¿Qué características tienen que cumplir estas 8 funciones de forma? Que son 1 en el punto y en el N1 Si vale yo 1 en hago- 1 y 0 en todos los demás. Si yo hago epsilon igual a epsilon del nodo 1, eta igual a eta del nodo 1 y z igual a z del nodo 1, esto me tiene que dar 1. Y si hago estas coordenadas igual a las coordenadas del nodo 2, esto me tiene que dar igual a 0. Si hago esto igual a las coordenadas del nodo 3, me tiene que dar 0, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una característica de estas funciones que tienen, lógicamente, justificación matemática. No crean que es casualidad que pasa esto. Pero bueno, y después la formulación paramétrica. Las X y Z la obtenemos como sumatoria de las N sub I por las X sub I y sub I Z sub I. Como les digo, chicos, no hay conceptos nuevos en esto. Son los mismos conceptos de antes. Entonces, el que entendió bien 2D, entiende bien este capítulo, lo debería leer, yo qué sé, en 1 hora. Porque va a decir, esto es lo mismo, sigo. Esto es lo mismo, sigo. Y no hay diferencias sobre las cuales llamar la atención. Miren, el jacobiano, el bendito jacobiano que tanto problema ocasiona. Ingeniero, en 3 minutos se corta la charla, ¿sabes? Sí, ¿cuánto me queda acá? Creo que estoy terminando. Mira, quedan 3 imágenes y podemos dar por terminado porque hoy día vamos a llegar hasta acá. Daniel, ¿vos tenés algo que decirle a la gente? No, lo que sí te quería decir que a vos que fíjate que hay un correo del ingeniero Cantú. Después si querés hablamos enseguida cuando se acabe la clase. Bueno, entonces dale, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar la clase y después hablamos con el ingeniero
y les comunicamos si hay algo para comunicarle por WhatsApp, ¿saben? Bueno, como les dije, la matriz jacobiano es la derivada de cada una de las, siempre la matriz jacobiano es cada una de las coordenadas respecto de las variables naturales. Entonces, si tuviera dos coordenadas, sería la de x y la de y respecto de psi, la de x y la de y respecto de eta, y por eso el jacobiano del problema que tienen que resolver es de 2 por 2. Pero acá el problema es tridimensional, se agrega z y va a pasar a ser 3 coordenadas cartesianas y las 3 correspondientes coordenadas naturales. Y se agranda un poco y queda de 3 por 3. Ustedes siempre deberían poder decir de memoria cuál es la definición de la matriz jacobiana. La derivada de las coordenadas cartesianas respecto de las naturales. ¿Y cómo conocemos a esta? ¿A qué es igual a x? La sumatoria de las NI por X sub I. La derivada de la sumatoria de las NI por los X sub I. ¿De acuerdo? Esta es solamente la parte del vector correspondiente al nodo I. Hay 3 más para el nodo J. Lo que pasa es que si se escribe todo esto desarrollado, quedan inmensas, no caben en una imagen. Entonces se escribe la parte correspondiente o la parte de la matriz asociada al nodo I. Y queda como siempre. Las derivadas de las funciones de forma que ya están en coordenadas naturales respecto de las coordenadas naturales, que van a ser igual al jacobiano por las derivadas de las funciones de forma respecto de x, de y, de z, que esto, lo cambié de lugar, que eso yo no lo conozco. Lo tengo que despejar para llevarlo a mi ecuación de equilibrio. Qué lindo que es estar en clase cuando uno le entiende al profesor porque ha estado trabajando con eso. ¿No es cierto, Adriano? Es más lindo que estar sin entender nada. Sí, totalmente. Para el profesor también es mucho más lindo cuando captan la cara de ustedes que están comprendiendo de qué se está hablando. Es mucho más lindo. Bueno, pero eso muchas veces depende mucho de ustedes. Una parte de mí y una parte de ustedes. No habíamos dicho que es la derivada de x respecto de epsilon, la de y respecto de epsilon, la de z respecto de epsilon. Así que esta sumatoria de n por x debe ser x, y es x. X hemos dicho que es la sumatoria de los ni por xy. Igual a la sumatoria de los ni por y, y z igual a la sumatoria de los ni por los z sub i, con la característica de que estos n en general son los mismos. Los que cambian son las coordenadas modales del elemento. ¿Ah? Es otra forma de escribir lo mismo que estaba en la imagen de arriba. Y acá está escrito, como habíamos hecho en coordenadas naturales, Adriano, a qué igual el diferencial de x por el diferencial de y por el diferencial de z, igual al determinante de la matriz jacobiana por las diferenciales de las coordenadas naturales. El jacobiano es una especie de factor de escala entre un sistema y otro, ¿saben? Recuérdenlo de esa manera. Bueno, y acá están hechas las transformaciones para transformar mis integrales en sumatoria. Para los que hagan el ejercicio de la formulación paramétrica, el cálculo por diferencia, por elemento finito de la viga, le acabo de decir a Adriano que las integrales que tienen que calcular no la hagan con el método numérico de Gauss, que solamente hagan 2 o 3 para verificar que le da lo mismo, pero como estas integrales son tan sencillas, les conviene integrar entre 1 y menos 1 a utilizar el método numérico.
¿Saben? Basta con que sepa que existe el método numérico, que es para cuando estas integrales se complican mucho y son más difíciles. Y para el ejercicio directamente, en lugar de calcular todos los términos con el método numérico, calculen la integral, que es más sencilla, mucho más sencillo, ya lo van a ver. Pero verifiquen por lo menos 3 para que vean que el método numérico de Gauss, la cuadratura de Gauss y el cálculo de las integrales les da exactamente el mismo resultado. Para que eso pase, tienen que hacer los cálculos numéricos con todos los decimales que aparecen en la tabla de Gauss. ¿Saben? Si no, les va a aparecer diferencia. Bueno, y acá, miren, acá transformó la primera integral en sumatoria. Se van transformando cada una de estas integrales en sumatoria de 1 a la vez hasta que finalmente se hace la sumatoria en las 3 direcciones, los puntos en las 3 direcciones y la función g como quede. G era la f de x escrita en función de las coordenadas naturales, que se denota con otra letra como la g. Pero, gente, una vez más, miren qué bueno, terminamos por hoy. Terminamos con el tema ¿saben? Obviamente que no vamos a resolver ningún ejercicio a mano de esto, ni nada, y por eso lo hemos visto rápido, porque no hay conceptos. No hay conceptos. Si ustedes tienen los conceptos bien, pueden razonar el tamaño de las matrices, de cada una de las matrices que hemos definido en el proceso. Y todas tienen el mismo significado físico. Son más grandes, pero tienen el mismo significado físico para que ustedes la comprendan. ¿Saben? Sí, sí. Y el próximo elemento, que es el último, el elemento finito de losa de placa plana delgada, hagámonos los más científicos, placa plana delgada, lo que ustedes conocen como losa, tienen bastantes diferencias, sobre todo al principio, y lo vamos a ver en la clase próxima, ¿saben? Yo le di la teoría de losa, ¿no es cierto? Sí, si calculamos losa por diferencia finita. ¿Ah? Claro, sí. Porque a veces no lo doy y lo dejo para darlo antes de los elementos finitos de losa y que ustedes lo tengan frescos los conceptos cuando yo me meto en elementos finitos. Así que péguenle una mirada del de Lucy, creo que es el punto 26.13. Péguenle una mirada, porque si no, no me van a entender ni la primera oración cuando expliquemos eso, ¿saben? Aparte que es un tema interesante y que siempre hay que estar calculando losa. Chicos, terminamos acá. Sí. Nosotros queremos hacer el cálculo. Un poquito más fuerte, Agustín. Cuando nosotros queremos hacer el cálculo de un elemento estructural, y supongamos que está compuesto por distintos materiales, se puede aplicar este método si hacemos primero para un material con sus fronteras, digamos, y después lo mismo pero para el otro material. Sí, vos le asignás las características del material cuando a ver, yo qué sé, vos podés hacer, por ejemplo, la viga tonta esa dividida en elementos triangulares. Vos lo primero que haces es la malla, dibujás tu triangulito y no le decís nada de eso, no sabés ni qué material es ni de qué se trata. Y poco a poco vos definís tus materiales, elegís y les das nombre a los elementos, le decís si son de tensión plana, de deformación plana, y a los elementos de deformación plana le asignás un material o le asignás el otro, y cuando tenés todo eso definido, vas al dibujo y le decís, el elemento que se llama A, es este triangulito va a ser un elemento A. Y ya le está diciendo qué tipo de elemento es, tensión o deformación plana y qué material tiene.
Así que los materiales los podés definir. Están, como has visto vos ahí, yo les cambiaba, o no era con ustedes, no, eran con los chicos de La Rioja, yo les cambiaba las características del material para ponerle en números redondos. Cuando vos vayas a modelar la vía que vas a tener que hacer a mano con el SAP, le vas a tener que cambiar las características del material porque le hemos puesto 1000, Nu0, características de un ejercicio numérico, no de un problema real, ¿ah? Y lo va a tener que definir vos el elemento. Sí, lo podés hacer. Bueno, señores, hemos terminado. ¿Qué hora es? Que la semana pasada terminamos como a las 9:30. ¿Y ahora qué hora es? Las 7:40. Menos 20. Sí, está bien. Suficiente por hoy, ¿saben? Hace mucho calor. No está por llover. Bueno,